Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, vamos antes de adentrarnos ya en la enseñanza de cada versículo, es menester, es de importancia dar ciertas pautas introductorias a este libro. Bueno, tal cual como ya se lo ha venido enseñando en el libro de Esdras, recuerde que estos dos hombres, tanto Esdras como Nehemías, eran hombres contemporáneos, es decir, vivieron en una misma época. Amén. Esdras fue, como usted ya lo ha podido considerar en estudios pasados, fue un sacerdote, pero que también estuvo al servicio del imperio medo-persa, sobre todo desde el reinado de Ciro el Grande hasta el reinado de Artajerjes, ¿sí? Básicamente, la labor tanto del uno como del otro fue en poder, contribuir para la edificación en primera instancia del templo, y luego Nehemías se encargaría de la construcción de los muros y las puertas de la ciudad de Jerusalén. Así, mientras Esdras estaba, diríamos, concentrado en lo que era el tabernáculo y la operación del servicio dentro de ese templo, Nehemías se concentró en la parte externa, de la ciudad, tratando de no solamente salvaguardar a sus habitantes, sino que también darle algo de seguridad a la ciudad y por ende a la casa de Dios también. Ambos, al ser contemporáneos, tuvieron mucho que ver, diríamos, en las decisiones para que el pueblo pudiese, ejecutar la voluntad de Dios. Ambos, se dicen de ahí, de muchos comentaristas bíblicos, estuvieron, no solamente en el desarrollo de estos eventos, sino que a muchos les atribuyen a estos dos, los escritos tanto del libro de las crónicas, primera y segunda de crónicas, y a su vez también Esdras y el libro de Nehemías. En estos tiempos se estima, diríamos, el año cerca del año 454 o al año 433 en cuanto al escrito de esto, antes de Cristo. El rey más grande en ese entonces era Artajerjes, un rey que había conquistado al imperio babilónico. Amén. Todos estos reyes tuvieron de parte de Dios un despertar. No es que eran creyentes, no es que eran de la fe judía, no. Eran hombres paganos, idólatras, pero Dios hizo en ellos su voluntad y puso en el corazón de estos reyes paganos el que se volviera, por así decirlo, darle vida, a un pueblo que estaba totalmente devastado. Recordará usted que la nación judía, sobre todo Jerusalén, había sido prácticamente destruida por un emperador de Babilonia llamado Nabucodonosor. Amén. Desde ese entonces, la nación judía no había podido sucumbir, no había podido salir de ese problema. Ahora bien, cuando hablamos ya de Nehemías como tal, la Biblia dice que él tenía una función en el imperio medo-persa. Él era copero del rey. La capital del imperio medo-persa era Susa. En ese sentido, esta nación era la que gobernaba en aquel entonces el mundo entero. Al ser pues Nehemías un colaborador dentro del servicio del emperador o del rey, en este caso Artajerjes I, tenía acceso a poder, diríamos, hablar con libertad para con este gran importante, diríamos, personaje. Mi amado hermano, el nombre de Nehemías, para aquellos que les gusta tomar ciertas referencias, se lo podría traducir como Jehová o el Señor es consolación. Jehová o el Señor es consolación. Eso es lo que significa el nombre de Nehemías. Jehová o el Señor es consolación. En este pasaje bíblico, muchos, o en todo el libro, muchos los han dividido en 4 facetas. En los primeros 5 capítulos se habla acerca de la construcción, básicamente del muro. Y es ahí donde nos vamos a concentrar dentro de estas primeras partes, de este estudio. No sabemos cuánto nos va a tomar, pero lo importante es ir aprendiendo, verso a verso. Nehemías, siendo pues un colaborador del rey, este sería de gran influencia para la reconstrucción de los muros. Ahora, dicho esto, vamos por favor a los primeros versículos de Nehemías capítulo número 1. A no ser que haya de pronto alguna inquietud
con sí, las referencias que les he mencionado. Dice el verso primero, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Y dice ahí, aconteció en el mes de Quisleu, sí, recordando que estos meses, a diferencia sí, de nuestros meses considerados en el calendario gregoriano o romano, difieren mucho o enormemente con con nuestro calendario sí, actual. Para los judíos, el mes primero del año está entre el mes de marzo y el mes de abril. Para ellos, esa a quincena de esos meses, sí, entre la quincena del mes de, diríamos así, de marzo, inicia recién para ellos el calendario, sí, que Dios les había establecido, tomando como referencia la salida del pueblo de Israel. ¿De qué nación o de qué esclavitud? De los egipcios. Amén. Para ellos Dios les estableció un nuevo calendario a raíz de la liberación, sí, de la nación judía, de los hebreos, de sí, el imperio egipcio. Es decir, que para nosotros el mes de Quisleu, como para que tengan una pequeña referencia, oscila entre el mes de noviembre y el mes de diciembre. Sí, recuerde que para ellos entre marzo y abril es el primer mes del año, para nosotros lo es enero. Ahora, en el mes, dice aquí, de Quisleu, más o menos tenga entendido, dice la Biblia, en el año 20 del reinado de Artajerjes, claro está, estando yo, dice ahí, en Susa, capital del reino. ¿Qué reino? El reino de los medos persas, ¿sí? Mes de Quisleu es el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, entre esa quincena, entre la quincena de noviembre hasta la quincena de diciembre. En esos días, dice la Biblia, palabras de Nehemías, que aconteció en el mes de Quisleu, el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino, ¿quién dice la escritura que vino a él? Un hombre llamado, sí, Ananí, uno de mis hermanos, con algunos, dice aquí, de los varones, ¿de quién? De Judá, es decir, de la tribu de Judá. A Nehemías, de hecho, se lo asociaba que era perteneciente, sí, a esta tribu. Dentro de diríamos así, este primer avance que hacen estos hombres, recordando que la mayoría se transportó ¿con quién? Hacia Jerusalén. ¿Con quién se transportó la mayoría de estos hombres? ¿Con qué? ¿Con qué hombre? Ya lo vimos, ya terminamos el libro. Con Esdras. ¿Se recuerda usted cuánta gente fue con Esdras en cuanto a el primer censo que se hace? ¿Cuántos hombres se decían que habían ido? Ya se olvidaron la lección. Vamos a tomarle una prueba. ¿Cuántos hombres aproximadamente fueron entre todos, mujeres y niños? Cerca de 6,000 personas fueron los que se trasladaron, sí, con Esdras en el primer y gran, diríamos así, exilio que se lleva a cabo para poder levantar el servicio en el templo. Recuerde usted esto, mi querido hermano. Sí, estos hombres se habían trasladado para poder, sí, en este caso, sí, levantar sí, el templo en Jerusalén. Eso se encuentra, para aquellos que están todavía ahí con la duda, en Esdras capítulo número 8. Amén. En Esdras capítulo número 8, de ahí en adelante usted va a encontrar un listado de personas que se trasladaron desde Babilonia hacia sí, la nación de Jerusalén, sí, hacia Israel. Ahora bien, retomando sí, Nehemías capítulo 1, verso número 2, de entre ese grupo que fue para allá, algunos regresaron. Recuerde que usted que después, sí, diríamos así, del levantamiento del culto, sí, muchos hombres también tenían obligaciones. Esdras mismo tuvo que regresar, porque Esdras, si bien es cierto, recibió una orden de Artajerjes, la orden era para que haga algo específico y luego de que lo haga, retorne a sus labores propiamente dentro del círculo del reinado. Estos hombres al regresar llevaron sí penosamente un informe negativo. Sí, ¿para quién? Para Nehemías. Y digo negativo porque le fueron a decir a Nehemías que a la verdad, si bien es cierto, estaba en parte el templo sí, siendo restaurado, no así la ciudad. Dice la escritura en el versículo número 2 que ellos le informaron sí, con respecto al estado de la ciudad. Y dice en el verso número 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad,
allí en la provincia están, ¿qué dice la Biblia? Están en gran mal y afrenta. ¿Sí? Es decir, que la pobreza, ¿sí? Y diríamos así, el estado era paupérrimo ya en sí mismo de los habitantes, ¿sí? de aquella provincia, es decir, de toda la provincia de Judea. Mi querido hermano, si bien es cierto, en algún momento Dios había dado esperanza para poder levantar el templo, sí, aún así la mano de Dios estaba en contra de toda la nación de Israel. Recuerde que sí, el indicio de manera, diríamos, de gran supremacía para que el pueblo pueda ser destruido, el pueblo de Israel me refiero, sí, fue la idolatría, fue la rebeldía y fue la obstinación de no seguir ordenadamente los mandamientos que Dios le había dado, sí, a su pueblo. Esto tuvo como represalias, sí, que Dios se levantara contra ellos y los expulsara de una nación que sí les había proporcionado. Ahora Nehemías se entera, como dice el verso 3, que el pueblo estaba, dice la Escritura, con un gran mal y también en afrenta. Y aparte, el muro de Jerusalén estaba derribado y sus puertas habían sido, ¿qué dice? Quemadas al fuego. Ahora, yo quisiera como primera instancia, sí, también dentro de ciertos, diríamos, asuntos espirituales, es si hasta dónde puede llegar, en este caso, una noticia de esta naturaleza a trastornar el corazón de un creyente. Mi amado hermano, a veces sí puede ser que enterándonos del estado calamitoso de otros, a nosotros sí se nos provoque una insensibilidad por las malas, diríamos así, cosas de otras personas. Mi querido hermano, es menester entender que nosotros no podemos pasar por desapercibido las necesidades de otros. Si usted tiene, sí, en su entorno el poder de ayudar, el poder, diríamos así, de socorrer a alguien, está en la obligación como hijo de Dios el poder hacerlo. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, vamos simplemente a ilustrar, sí, a través de otros pasajes bíblicos. Vayamos al Nuevo Testamento, mis amados hermanos, y veamos una pequeña referencia. Vayamos a la Escritura, a las cartas del apóstol Pablo específicamente. En la carta a los Corintios, vayamos por favor. Deme un segundito. Carta a los Corintios. Nos dice el Señor, en segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Capítulo número 9. Segunda carta a los Corintios. Capítulo número 9. 8, hasta el sí, y también el 9, pero más adelante le doy otra cita bíblica. Capítulo 8 en primera instancia, sí, y luego el capítulo 9 también. ¿Lo tiene? Verso número 1 del capítulo 8, dice el Señor: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, ¿en qué región? Dice ahí, de Macedonia. Verso 2. Que en grande, ojo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas, dice ahí, ¿de qué? De su generosidad. Más adelante, mi querido hermano, sí, versículo, sí, número 11. Sí, ahora pues,
de acuerdo a esas necesidades de la iglesia. Llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Verso número 12, cómo el pueblo ayudaba a la iglesia en necesidad. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya, ¿qué cosa? Igualdad. Ahora, aquí en primera instancia, ¿qué podríamos ver o entrever en este primer pasaje de referencia? Mi amado hermano, que cuando alguien sabe de la necesidad de otro, no puede dejar escapar la oportunidad para poder contribuir. Nehemías había recibido una mala noticia. Sí, la nación suya, su pueblo, el pueblo común, estaba prácticamente viviendo en una condición paupérrima. No había, mi amado hermano, diríamos así, las ventajas como para poder subsistir de una manera, diríamos, fiable en un territorio que había sido devastado. Y más allá, la protección que ellos a la cual estaban acostumbrados había sido quitada. El hecho de que los muros de Jerusalén ya no estuviesen en pie daba lugar a que otros vinieran y arrebataran todo lo que se había de alguna manera sembrado en el territorio de Judea. Si no tenían murallas, no había protección. Eso es lo que le quiero decir. Pregunto, ¿usted dormiría tranquilo en su casa sabiendo que no hay puerta? ¿Ah? ¿Dormiría usted con reposo, con sueño alegre, sabiendo que no hay de pronto ventanas colocadas o rejas en las ventanas? Es imposible, diríamos así, tratar de conciliar el sueño sabiendo que todo lo que usted tiene está expuesto para que pueda ser robado. Toda la nación, sobre todo la provincia, estaba en esa condición. Más adelante, en 2 de Corintios, que también se dio un texto de referencia en el capítulo número 9, dice el Señor, y de ahí es que podríamos también dar este argumento bíblico. Cuando vamos a 2 de Corintios capítulo número 9, dice más adelante el Señor, verso número 1, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado, dice, ¿a quiénes? A la mayoría. ¿Para qué? Para enviar en este caso sus donativos para esa iglesia en Macedonia. Amados hermanos, cuando Nehemías se entera de la condición del pueblo, lo primero que hace es, mi amado hermano, ponerlo todo ello en las manos de Dios. Cuando retomamos Nehemías capítulo número 1, dice el verso número 4, cuando oí estas palabras, me senté, ¿y qué hizo? Y lloré e hice duelo por algunos días, como que si alguien hubiese perdido a un ser querido. Amén. Verso número 4. Y dice, y ayuné y oré delante del Dios, ¿de quién? De los cielos. Ahora, usted y yo ya hemos visto en enseñanzas anteriores que cuando de ayuno se trata o de oración ayunando se trata, no es que el hombre se pone en una condición de huelga de hambre contra Dios. Si bien es cierto, estas estrategias las suelen usar nuestra comunidad para poder reflejar una incomodidad, sea de un servicio, de una atención o de cualquier otro índole. Si estas medidas no son para, mi amado hermano, hacerle huelga a Dios.
Un ayuno o la oración, que también tipifica la condición de un ayuno, es para humillarse delante de Dios y obtener, mi amado hermano, una mejor, diríamos así, condición de vida delante de Él. El ayuno lo único que refleja es humillación y socorro de parte de Dios por parte de quien promulga este precioso sentir. Recordando que el ayuno no solamente es dejar de comer, sino que aprovecha el tiempo de abstinencia para dedicarlo ¿a qué en el ayuno? Dedicarlo a la oración. Esa es, en este caso, sí, la motivación más apropiada de un ayuno, dedicarse a la oración. Cuando vamos a la Escritura, pues dice la Escritura en el verso número 4, que él ayunó y oró delante de Dios, sí, de los cielos. Verso número 5, ahora, ¿en qué consistió su oración? Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Verso número 6, ¿podrías leerlo? ¿Qué nos dice? Ajá, la oración inicial de este siervo, ¿a dónde, mi amado hermano, si empuja prácticamente, o conduce, sí, para con su Dios? A reconocer qué cosa ante todo, su condición de pecado, de rebelión contra Dios. Usted y yo sabemos allá en Deuteronomio, si acaso quisiera recordarlo, si viene conmigo por favor al 5º libro de la Biblia, que la condición, como yo ya le había anticipado, calamitosa del pueblo, no era porque Dios era malo con el pueblo, sino porque el pueblo había quebrantado los mandamientos de Dios y Dios, diríamos en reciprocidad con esa actitud negativa del pueblo, los había prácticamente dejado, sí, los había abandonado, y el pueblo de aquella región los había sí sometido o subyugado a esclavitud. Cuando vamos a Deuteronomio, acompáñeme por favor rápidamente, libro de Deuteronomio, en el capítulo número 27, nos dice el Señor. Deuteronomio, capítulo número 27, ¿sí? Con respecto a las maldiciones, ¿sí? Deuteronomio, capítulo número 27. ¿Sí? ¿Lo tiene? Leo desde el verso 11 en parte y de ahí me saltaré a otro capítulo del mismo libro de Deuteronomio. Mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim, es decir, en la cumbre, para bendecir al pueblo. Simeón, hablando de las tribus, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Baal para pronunciar, entre otras cosas, ¿qué? La maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Sí, y ahí viene lo siguiente. ¿Qué es lo que habrían de decir? En detalle, todo lo que causaba maldición. ¿Y qué es lo que causaba maldición? Por ejemplo, verso número 15, maldito el hombre que hiciere escultura, dice ahí, o imagen de fundición. Voy a saltarme rápidamente. El verso número ahora 16 dice, maldito, ¿qué más? ¿Qué causa maldición en la vida de una persona? El que deshonrare a su padre y a su madre. Verso 17, ¿qué más produce maldición? Maldito el que redujere el límite de su prójimo, es decir, el que le robare sus tierras o su heredad. Verso número 18. Maldito el que hiciere errar o encaminare por un mal camino, ¿a quién? Al ciego en el camino. Verso número 19. Maldito el que pervirtiere
¿qué cosa? El derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Bueno, y ahí viene una lista. Ahora, esa maldición que Dios enumera, que son muchas por cierto, si conducían a una paga. ¿Cuál era esa paga? Cuando vamos al capítulo número 28, dice la Biblia, acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, ¿sí lo tiene? Verso número 15, 28, 15. Aconteciere que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entre ellas, ¿cuál es? Maldito serás tú en la ciudad y maldito, ¿en dónde? En el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales, dice ahí, me habrás dejado. Hasta ahí quiero llegar. Amados hermanos, el pueblo había quebrantado los mandamientos de Dios. Y la maldición de Dios no se hizo esperar. Mi querido hermano, cuando Nehemías promulga su oración a Dios, sabía perfectamente que el pueblo estaba en esta condición, bajo la maldición de Dios. Y por eso tanta calamidad, tanta hambre y tanta destrucción. No en vano recuerden el informe que le dieron, sí, los hijos de Judá a Nehemías, diciéndole, los judíos ¿cómo están? En gran mal, están en afrenta y el muro de Jerusalén está por los suelos, está derribado. Cuando vamos al versículo número 6, si en la parte media de ese verso, bien hace Nehemías en decirle a Dios, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Usted sabrá en enseñanzas anteriores que cuando hay pecado de por medio, no puede haber bendición de Dios. Por mucha profecía que usted escuche, por muchos sermones que le endulcen los oídos, por muchos, diríamos así, elogios que le den sus hermanos, mi amado varón y mi amada hermana, usted debe de saber que si hay pecado en su vida, lo único que usted va a recibir de Dios es rechazo. Solamente cuando el hombre, confiesa su pecado y se aparta, dice la Biblia, alcanza misericordia. Una vez que Nehemías comienza a proclamar sus ofensas y la del pueblo delante de Dios, dice la Biblia en el versículo número 6, en la parte final, confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Verso número 8, ¿podría leerlo? Ajá. Ahora, ¿eso dónde está? Si viene conmigo al libro de Levíticos, y de hecho en muchas Biblias tienen la referencia, capítulo número 26, acompáñeme por favor, al tercer libro de la Escritura. Libro de Levíticos, capítulo número 26. Qué bueno siempre será citarle a Dios en nuestras oraciones su palabra. Amén. ¿Ya lo tiene? Levíticos 26, versículo, número 31 en adelante, hasta el verso número 36. Capítulo 26 de Levítico, verso 31 al verso 36. Mira lo que el Señor había ya prefijado cuando el pueblo se rebelaba contra él. Haré desiertas, ¿ya lo tiene? Verso 31. Haré desiertas
vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios. Y eso era lo que había pasado con el templo. Y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume, que eso era un ritual, obviamente, con que se presentaban también las ofrendas. Dice aquí, la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Verso 34, léalo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo, cuando habitabais en ella. Y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueve los perseguirá, y huirán como ante la espada, y caerán sin que nadie los persiga. Es decir, que el pueblo sería un pueblo timorato y cobarde. Pero todo porque Dios así lo había preestablecido por la desobediencia y la rebelión de su pueblo. Nehemías hace acuerdo de esta situación a su Dios en oración y ahora apela a la misericordia de Dios. En el verso número 9, Nehemías, cambiando su forma de ver ahora, sabiendo o reconociendo que era un hombre pecador, él y el pueblo, le dice: pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí, ¿qué le había prometido el Señor? Os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Usted recuerda una de las acciones que prácticamente cambió la forma de vivir del pueblo allá en Jerusalén, cuando Esdras notó que el pueblo se había, ¿qué cosa? Con las mujeres de aquel entonces. Se habían mezclado, uniéndose en yugo desigual. Esto obligó a que más de 100 personas, de hecho dicen muchos, 122 personas, renunciaran a sus esposas y enviaran a ellas con sus hijos para que retornen a sus propios lugares. Obviamente fueron decisiones duras, decisiones que podrían llegar a considerarse insensibles, pero decisiones ajustadas a las demandas de Dios. Un pueblo que se sujeta a Dios podrá ver, mi amado hermano, misericordia. Dice la Biblia, pues, en el versículo número 9, que ahora Nehemías está solicitando de Dios que tenga compasión y los haga retornar. Cuando vamos a Deuteronomio capítulo 30, verso número 1 al 5, si me acompaña por favor al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo número 30, versículo número 1 al verso número 5, mira lo que nos dice el Señor. Deuteronomio 30, verso 1 al 5. Recuerde que Nehemías está recordándole en oración a Dios su propia palabra. Y dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición, pero también ¿qué cosa? Y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres, y esta es la llave para obtener de Dios misericordia, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué sucedería? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia
de ti. Hasta ahí me quiero llegar antes de seguir leyendo. Mi amado, ¿dónde está la llave de todo esto? En el arrepentimiento y en la sujeción para obedecer no solamente uno, sino toda su casa, toda su familia. Un arrepentimiento ligado a una verdadera conversión traerá de Dios, sin importar dónde estemos o dónde habemos caído. El Señor podrá, mi amado hermano, revertir todo el mal que ha permitido que venga sobre nosotros. Usted debe de entender que las consecuencias de nuestra rebeldía, sí, que es el pecado, es la muerte. Pero aun cuando estemos, diríamos, en la calamidad más grande, si hay arrepentimiento sincero, Dios nos podrá volver a levantar. Y eso es lo importante. No quedarnos, mi amado, en el hueco de la desesperación, sabiendo, reconociendo que hemos hecho mal, sino salir de ese hueco, mirando al cielo y extendiendo las manos para que Dios nos vuelva a sacar de ese lugar. Dice la Biblia, continúo por favor en el versículo número 3, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Podrías leer el verso 4 también? Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más, dice ahí, más que a tus padres. Mi querido hermano, Nehemías está solicitando eso de Dios, que tenga nuevamente de ellos misericordia, aun cuando el pueblo prácticamente está casi que consumido. Cuando vamos pues a Nehemías capítulo número 1, verso número 10, nos dice el Señor: ellos pues son tus siervos y tu pueblo. Esta expresión me recuerda a las palabras de Moisés, ¿sí? Cuando Dios le envía, ¿sí?, a Egipto para que puedan, ¿sí?, liberarlos, ¿sí?, sabiendo que la carga era muy pesada y queriendo evitar esa responsabilidad, él sí adujo de que no eran pueblo de él, sino que eran pueblo de ¿quién? De Dios, sí, son tuyos, no míos. Verso número 10 dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Recordará usted dentro de la oración que Moisés le hace en el desierto a Dios es: Señor, ¿qué dirán los egipcios luego de que los has libertado de la cautividad? ¿Acaso dirán ellos que los sacaste para morir en dónde? En el desierto. Mi amado hermano, y a veces pareciera ser que el pueblo camina en un desierto, pero si nosotros desde ese lugar clamamos a Dios, Dios nos llevará o nos introducirá también a tierra que fluye leche y miel, pero esa tierra no está aquí, esa tierra está allá en los cielos, amén. Mientras estemos aquí, como lo dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. En el versículo 11 nos dice la Biblia: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos. Al parecer Nehemías no estaba orando solo, sino con el grupo que había dado el informe a este buen hombre. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque dice ahí: yo servía de copero ¿a quién? Al rey. Ahora, mi amado hermano, qué bueno es tener una intención apropiada, sí, sintiendo la necesidad de otros en sí mismo, pero también, mi amado hermano, el deseo de hacer algo por el pueblo. No solamente de querer sentir algo, sino de hacer algo. Mucha gente puede sentir pena, puede sentir lástima, puede sentir, vuelvo y repito, en una manera emocional, pero intangible el dolor.
Dios desea que su pueblo no solamente se quede en las aspiraciones de buenos deseos, sino que logre concretar esos deseos. Si bien es cierto, puede existir, diríamos, un compungir en el corazón, ¿qué mejor, diríamos, forma de aliviar ese dolor? Tratando de ¿qué? De hacer, sí, en este caso, obras que vayan de acorde a nuestra fe. Si me acompaña, por favor, a la carta de Santiago, porque es importante considerar lo que también en el Nuevo Testamento nuestro Señor nos enseña. Mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo a la carta de Santiago. En primera instancia, en el capítulo 1, primera de Santiago, capítulo número 1, verso 23. ¿Lo tiene? Hasta el verso 25 nos dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él, dice ahí, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor, y esta es la clave, hacedor de la obra, este será bienaventurado no en lo que oye, sino en lo que hace. Y Santiago capítulo número 2, que va muy ligado a todo el capítulo 1, dice el Señor, verso 15, Santiago 2, verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Qué dice a manera de pregunta? ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Verso número 18, ¿podría leerlo? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, es decir, por lo que hago. Tú podrías decirle al Señor, yo soy un hombre de fe y creo que Dios le va a suplir. Pero mi amado hermano, si esa persona va a su casa y acaso no ve, en este caso, el suplir de Dios en su vida, obviamente que esa persona renegará de su condición. De hecho, el que está en necesidad y enfermo, queriendo estandarizar estas palabras, no está fuerte en la fe, más bien está débil en la fe. ¿Quién debe de fortalecer al débil? Sino aquel que se considera fuerte y vigoroso en la fe. Y si alguien en Dios se considera fuerte en la fe, se considera, diríamos, maduro en la fe, debe de acompañar su fe también con sus obras, para que el débil sienta las fuerzas de alguien que está aparentemente confiando en plenitud en Dios. La Biblia dice, mi amado hermano, sí, con respecto a esto, ¿verdad? En el versículo número 18, en la parte final, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando retomamos ya, sí, como diríamos parte final de este primer capítulo, del versículo número 11 del capítulo 1 de Nehemías, dice en la parte final, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Eso qué implica, mi amado hermano? Que Nehemías
estaba dispuesto a hacer todo lo que era necesario. ¿Para qué? Para cambiar su situación en una nación. Ahora, aquí hay algo importante. Nehemías pudo haber tomado una actitud, vuelvo y repito, de desobligación para con las necesidades de otros. Nehemías pudo haber tomado una actitud de pronto como muchos creyentes que saben o se enteran que alguien está pasando por alguna necesidad y simplemente decir, bueno, voy a orar para que el Señor lo saque de esa necesidad. Pero quedarse ahí, solamente en la pura oración. ¿Cuántos podrían llegar a decir, hermano, me enteré de tal o de tal fulano, de tal sutano, de tal persona o de tal, en este caso, hermano en la fe que está pasando por necesidad, voy a orar por él, pero mañana a primera hora yo mismo haré todo lo que está a mi alcance para llevarle algún tipo de ¿qué? De ayuda. Ahí cambia la situación. La oración se complementa y se hace eficaz porque queda también ligada a las obras. Es verdad que uno a veces se entera de las necesidades y no tiene en ese momento cómo poder socorrer. Pero cuando tenemos el poder para hacerlo, hay que hacerlo. Amén. Usted sabe a alguien en necesidad, ore por ella, ore por esa familia, le está haciendo muy bien. Pero si mira la cocina y ve que tiene ahí un racimo de verde, ve que le han comprado un quintal de arroz, ve que tiene 2 aceites, ve que tiene la forma de poder ayudar, ¿qué debe de hacer? ¿Esperar el domingo para traer para la canasta de amor? No. Debe, mi amado hermano, sí, con un cuchillito en mano, desgajar un manojo, medio racimo, coger de pronto una funda y vaciar del quintal que tiene unas cuantas libras, hacer su propia canasta e ir en auxilio de su hermano. Amén. De seguro, esa acción dará, mi amado hermano, lugar a que el débil y el necesitado glorifique a Dios con sus obras. Eso es, mi amado hermano, lo que Nehemías está tratando de reflejarnos. Dice la palabra del Señor, concede ahora buen éxito a tu siervo. Él ya había puesto en su corazón hablar ¿con quién? Con el rey. Parecía locura que un hombre pueda transformar la condición de una nación. Yo le pregunto, a veces no nos pasa al igual que muchos supuestamente seguidores de Jesús, pero no como corresponde, que dicen, ¿acaso yo qué voy a poder de pronto a librar, se me ocurre, a Bastión Popular, si está bien dañado todo? A veces uno se minimiza o a su vez se siente, diríamos, tan pequeño que piensa que como somos tan débiles, y obviamente que lo somos, pero que en Dios podríamos llegar a hacer, como lo dice la palabra, proezas, hazañas y maravillas. Pero a veces nos sentimos tan paupérrimos que nosotros mismos desestimándonos decimos, yo no creo que Dios de entre todos me escoja a mí para hacer cosas grandes. Y de alguna manera achicamos, por así decirlo, la gracia y el poder de Dios en nuestras manos. ¿Usted cree que Moisés se veía a alguien grande en las manos de Dios cuando Dios lo enviaba a librar a una nación esclavizada por uno de los peores faraones de su entonces? Mi amado hermano, de seguro que él nunca se vio en gran estima. Nunca se vio él abriendo un mar. Nunca se vio él haciendo, mi amado hermano, sí, por medio de su mano, obviamente con el poder del Señor, sí, haciendo recaer, sí, 10 plagas terribles, obviamente, sobre toda una nación, sobre un imperio. Él nunca se vio en esas, diríamos, en esas escalas. Mi amado hermano, pero recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. La Biblia tiene una preciosa expresión, sí, en su contenido cuando nos dice, diga el débil, fuerte soy, pero no por mi fuerza, sino porque la fortaleza del Señor está en nosotros. Nehemías se vio a sí mismo como el medio por el cual Dios podía hacer algo por su nación y por los muros de su ciudad. Mira lo que dice en la parte final, verso número 11 estamos. Dale gracia, sí, también delante de aquel varón, porque yo, dice ahí, servía de copero al rey. Ahora, esta última expresión me deja mucho a mí que pensar, porque no hay lugar donde uno puede estar
sí se puede servir. Sí se puede servir. ¿Qué función tenía Nehemías? Copero. ¿Qué implicaba eso? Que él era quien, sí, de alguna manera estaba ligado, sí, al beber, ojo, al beber del rey. Él era en primera instancia un catalizador del rey. Toda bebida que el rey bebía, él tenía que probarla primero. En primera instancia para salvaguardar la integridad del rey. Era muy común en aquel entonces, sí, que la traición o quien quería usurpar el trono, sí, estaban a las órdenes del día. Muchos emperadores, sobre todo romanos, murieron envenenados o murieron por personas que estando dentro de su propio séquito real, sí, que querían usurpar su poder. Y la alimentación era el medio más fácil para darle muerte a un emperador. Mi querido hermano, este servía, vuelvo y repito, catalizando la bebida y obviamente sirviendo con fidelidad. Si bien es cierto en algo no tan trascendental del imperio, pero no importa lo que se hace, Dios puede usar mi labor para hacer grandes cosas. Por muy pequeña que sea mi función. Mucha gente también dice, ¿yo qué voy a servir a grandes cosas a Dios si soy solamente, se me ocurre, soy un vendedor de la calle? Si soy un vendedor ambulante, ¿cómo Dios podría glorificarse en una tarea tan pobre? ¿Cómo dirían muchas mujeres, cómo podré yo hacer grandes cosas para Dios si a lo mucho lo que hago es lavar la ropa en mi casa y mantener a mis muchachos y darle de comer? Mi amado, nunca minimices el oficio que tú haces. Dios puede utilizar tus pequeñas labores para hacer grandes obras. ¿Qué era Moisés antes de ser el gran libertador del pueblo? ¿Qué era? En oficio personal, ¿a qué se dedicaba? Era un pastor en la región de Madián. Recuerda, sirvió ahí por 40 años luego de que huyó, luego de haber matado a uno de los egipcios. Huyó y fue un pastor. Mi amado hermano, ¿a qué se dedicaba Jesús? ¿Qué era? Un ebanista. ¿Y qué cosa era de oficio? Era un carpintero. ¿Me explico? Personas que no tenían mayor trascendencia fueron grandemente utilizados por Dios. ¿Qué cosa era Gedeón? Si acaso simplemente era un agricultor que luego como que corriendo cogía la cosecha y se iba a esconder ¿en dónde, Gedeón? Ya estudiamos el libro de los jueces. ¿A dónde se escondían? En las cavernas de la tierra. Y de ahí Dios lo llama y le dice, varón esforzado y valiente. Me imagino que Gedeón miró para un lado, ¿con qué? Conmigo estará hablando. ¿Sí? Cualquiera diría, es un cobarde, pero aún así Dios lo usó, mi amado hermano, para hacer grandes proezas en medio de su nación. No te mires, sí, como el diablo te mira. Mírate como Dios te está mirando. Amén. En Dios, mi amado hermano, sí, aún los pequeños pueden llegar a ser gigantes. Y dice la Escritura en la parte final del verso 11, porque yo servía de copero al rey. Esta oración y esta búsqueda no duró unos cuantos días. Él comienza a orar y comienza a doblar, mi amado hermano, su corazón antes que sus rodillas. Recuerda, desde el mes Quisleu, que vendría a ser entre noviembre y diciembre. Y si termina su búsqueda acerca del mes de Nisan, entre el mes, diríamos, de marzo y abril. Y ahí, luego de casi 4 meses de búsqueda, de oración permanente, sí, de un llorar, de un compungir, sí, del corazón, Dios responde a la oración. ¿Cuántos saben que Dios dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé? Y Nehemías experimentará un milagro, sí, pero yo diría así, descomunal, porque tendrá la oportunidad de hablar con el gran rey, que era considerado, como lo dice el libro de Esdras, rey de reyes, en ese momento. Sí, con el gran emperador Artajerjes. Amén. ¿Quieres saber en qué consiste ese diálogo? Y veamos si hay buen éxito. Sí, luego de que él lo busca, de eso usted lo sabrá el próximo día domingo en la escuela
bíblica. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y podríamos glorificar a Dios por esta enseñanza. Aleluya. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido estamos nuevamente